Continuamos en este maravilloso programa de La Explanada hoy mismo y además, como queremos empezar la semana a tope, lo vamos a hacer con otro de nuestros colaboradores favoritos y es que tengo ya preparado aquí, como he adelantado antes, no es ninguna sorpresa, a Daniel Valverde, que hoy viene a hablarnos de un caso que me ha parecido muy curioso y que podríamos llamar los niños verdes. No voy a adelantar nada más, sobre todo porque no tengo información al respecto, así que dejo hablar a Daniel. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Pues... En la semana de Insight, ¿no? Exacto, que casualmente no vamos a hablar de esto, aunque ha arrojado mucho misterio, que ya sabes que están los conspiranoicos ahí de ¿qué se ve aquí? Bueno, aquí mismo lo dijimos. Bueno, yo me subo al carro de todo lo que venda. Luego, vamos a hablar de niños verdes, que son como... Es que en mi cabeza son como el Grinch. ¿Sabes que se van a estrenar la película ahora? Sí, sí, es verdad. ¿Pueden ser como el Grinch? Bueno, no tan verdes. No se sabe realmente cómo eran. Claro. No hay imágenes porque estamos hablando de una historia que se remonta al siglo XII. Por lo tanto, no hay ningún tipo de imagen de la apariencia real de aquellos dos niños que, lo que sí que parece cierto, aunque luego tiene visos la historia de haberse convertido en una leyenda urbana ya casi posmoderna, porque hay una versión de la historia que la sitúa en Barcelona. Madrid. Pero la historia original, que camina entre la leyenda y lo documentado realmente por dos monjes del lugar, por William Niebuhr, era un abad que llegó a ser abad, y Ralph Coggeshall, que lo documentan, estamos hablando del siglo XIII, ellos lo ponen por escrito, aquella historia que había llegado hasta sus oídos y que había sucedido en una pequeña aldea del condado de Suffolk, cerca de Bury St Edmunds, en lo que sería, lo que se llamaría, aquí está el condado de Suffolk, se llama Woolpit la aldea, ¿no? Hombre, también los monjes, ya que transcribieron la historia, podían haber hecho un dibujo, ¿no?, de cómo eran. Bueno, hay muchas representaciones, pero sobre todo lo que ha quedado es el boca a boca, ¿no?, de aquella historia de la aparición de dos niños, de dos adolescentes, que aparecieron, que los hallaron en un pozo excavado en lo que sería en los campos, eran lo que se conocía como wolf pits, de ahí viene el nombre del pueblo realmente, Woolpit. Wolf pits serían los agujeros para lobos. Los propios campesinos, lobos, ¿no? Exactamente, era una trampa. Ahí tenemos alguna fotografía de lo que era un wolf pit. Y los niños cayeron ahí. En Wolf Pit, sí, los niños aparecen ahí, no es que caigan, es que aparecen ahí dentro. Hombre, pero se materializan ahí dentro. ¿No van a nacer en el pozo? Claro, es que aquí viene la historia. Ellos los encuentran ahí totalmente desorientados, sin saber muy bien qué hacían ahí. Aquí vemos algunas de las representaciones, porque luego esto ha sido carnaza de novelas, de todo tipo de ilustraciones, cuentos para niños. Aquí vemos el Wolf Pit, el pozo para lobos, y ahí dentro, en el interior, aparecieron estos dos niños que lo que llamó la atención de los habitantes de aquella aldea, de los aldeanos de Woolpit, era que tenían la piel verde. Eran verdes. Madre mía. Con lo cual, claro, aquello chocó mucho a las gentes y además se dieron cuenta de que hablaban un idioma extraño, ininteligible, no se entendía el idioma. Aquí vemos otra de las representaciones de lo que sería un pozo de lobos, se ve un Wolf Pit. Pequeño no es, un lobo cayendo, que se construían en toda Europa, en Alemania también hay mucho. El dibujo está mal hecho, sí, por proporción no cabe en ese agujero, pero bueno. Ya te digo que hubo en toda Europa. Esta es la novela de Herbert Reed, The Green Child, que es una versión libre. Esto apareció en 1934-35 y es una novela que está basada directamente en esta historia de los niños verdes de Woolpit. A ver si eran parientes del gigante verde, bueno, del imperio de los guisantes. Podría ser, desde luego la historia es muy evocadora, ¿no? Recuerda un poco también a aquel tema que hablamos de las hadas de Cottingley, aunque esta es una historia aún más antigua, evidentemente. Estamos hablando del siglo XII, siglo XIII, cuando estos dos monjes lo estampan sobre el papel en sus crónicas. Vale, aparecen estos dos hermanos en el pozo y ¿qué hacen con ellos? Bueno, evidentemente los sacan del pozo y en una primera instancia lo que se dan cuenta, lo que te decía, que no son capaces de expresarse, o sea, se expresan en un idioma que no entienden, están desorientados y no comen absolutamente nada. La alimentación, lo que solían comer los aldeanos, pues su menú, su dieta, no les atraía, no les gustaba. Ellos cuentan que
vieron la luz cuando descubrieron unas habichuelas, unas judías ¿Ves? crudas, Los claro, guisantes. en un campo, y fueron corriendo a devorarlas, a comerlas. Porque ¿no? eran verdes. Sí, como, Mira. como veganos absolutamente fuera de sí, ¿no? Que ya son peligrosos de por sí. Te lo iba a decir, digo, cuidado, esto es un paso más. Pues... Pero esto es una representación, esto no eran los niños. Esto es ya una hemos dicho que es una representación, representación, evidentemente. claro. Pero, claro, vieron que solo se alimentaban de vegetales o de semillas frugales, como si daba la impresión de que habían estado perdidos durante mucho tiempo en el bosque, se habían convertido en prácticamente niños salvajes que se habían aprendido a alimentarse pues, de semillas, de bayas, de vegetales. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que con el paso del tiempo los intentan integrar en la comunidad, no acaban de integrarse nunca, van creciendo, Claro, pero el que no, niño está profundamente enfermo, llamaba deprimido. la atención el hecho claro, de que fueran verdes. Está profundamente enfermo, deprimido el niño y acaba falleciendo. El niño fallece, pobre. pero la niña consigue sobrevivir. Se sobrepone, empieza a comer de todo, Ajá. Eso está muy bien, empieza a ampliar su dieta, empieza a comer carne, empieza a comer pescado, empieza a comer un poco de todo y parece que la niña crece sana. Sigue siendo verde. No, va perdiendo paulatinamente Perdiendo el verde. color verde hasta Esto me convertirse en fascina. una joven que ya tenía una apariencia perfectamente normal. De hecho, se cuenta, y esto es un apunte curioso, que los Sí, como el bautizan, resto los no intentan era curioso. bautizar, cómo no, y al cabo del poco tiempo del bautizo, el niño fallece, mientras que la niña, la adolescente, sobrevive, crece y se cuenta que incluso se llegó a casar con un oriundo del lugar y se le conoció con el nombre de Agnes, es decir, y que tuvo descendencia además, Y ella votaba a los de verdes. sangre verde además, la descendencia sería. Votaba a los verdes. Y votaba a los verdes. Bueno, esta es la historia un poco que se cuenta Pero escucha, a grandes espera, rasgos. déjame hacer Y inciso hay algo porque muy me importante fascina. que aún no he mencionado. Pero mira, escúchame. Me fascina porque ella, si va perdiendo verdor, igual tenía que ver su alimentación, que era toda de productos verdes. Esto en mi cabeza, y por lo que tú has dicho, podríamos interpretarlo así. Luego veremos Entonces, a medida cuál es una de las Que hipótesis. va dejando de consumir cosas verdes, ya su piel toma todo. Hay que decir que no por consumir cosas verdes te conviertes No, en alguien verde. Ya. claro, es que cuidado, la tesis que Claro, se la puede tesis es plantear esa, ¿no? aquí es... Sí, claro. pero hay una explicación racional para ello. Luego la veremos. ¿Qué es lo Vale. interesante? A ver, que se casa cuando con un señor. Se casa con un señor, pero claro, cuando yo digo que se integra en la comunidad, se integra también a nivel idiomático. Ah. Aprende inglés. Vale. Con lo que eso le facilita explicar cuál era el origen, qué recuerda a ella antes de aparecer en aquel Wolf Pit, en aquel pozo de lobos. ¿Y qué ella lo cuenta? que cuenta es que sus recuerdos empiezan cuando estaban pastoreando con un rebaño y escuchan un tañir de campanas a lo lejos, que era posiblemente la catedral de Bury St. Edwards, que está muy cerca de Wolf Pit. Escuchan los niños esas campanas, se desorientan, van con el rebaño, oyen un gran estruendo y aparecen directamente en ese pozo, en ese Wolf Pit. Ella recuerda, y se lo comenta Ella a los recuerda, cronistas. perdona que te interrumpa, ¿sí? ¿ella era verde ya de inicio o fue a Sí, través de era esta verde ya de experiencia? inicio. Vale. Porque ella dice que provenía de una tierra que se conocía como la tierra de San Martín, una tierra crepuscular donde prácticamente siempre se estaba en semipenumbra, Ajá. no había un sol como este, y ella decía que recordaba de su tierra, de su país, del lugar de donde provenía, un gran río y al otro lado otra tierra que decían que era pues prácticamente otro mundo. Igual Claro, era el meridiano de Greenwich. el meridiano de Greenwich, sí. Venga, Puede vamos ser. a seguir o haciendo ese, chistes o ese río del tiempo, esa comunicación. Bueno, eso es un canal de comunicación psicofónica de que algún día, si quieres, hablaremos. Por favor. Con esos habitantes del río del tiempo de la otra orilla, en una ribera del río donde vivirían todos los fallecidos, de donde Como en la India. habrían construido sus instalaciones radiofónicas de contacto con nuestro mundo y se estarían comunicando con nosotros un poco a lo Dharma, a lo perdido. Madre mía, se me están abriendo muchas puertas que yo no Sí, sé es si que voy a este poder caso, cerrar, claro, ¿eh? cuando empezamos a hablar, ¿no? Claro. Van surgiendo Exacto, temas siempre, concomitantes. siempre pasa. La cuestión es que Ella cuenta esto. ella cuenta esto y, claro, se enlaza o se ha querido ver cómo que aquellos niños, una de las hipótesis fueron
que, o podríamos decir, una de 4 o 5. Primero, que eran alienígenas directamente, no podía, la más no podía plausible, ser de otra manera. Luego que provenían del interior de la Tierra. Como aquí los conectamos con ¿te acuerdas? Con la teoría de la Tierra hueca. Pero ¿qué ocurre? Que estas teorías de la Tierra hueca, del viaje al centro de la Tierra habitada, son muy posteriores. Es decir, en la Edad Media, en el siglo XII, el único concepto de algún tipo de vida o de habitantes en el subsuelo, porque ella recuerda también una especie de grutas, de grandes cavernas, eso lo dice, lo cuenta. Esto los Simpsons ya se adelantaron, porque claro, el señor Topo... Pues la única referencia a esos lugares intraterrenos habitados, estaríamos hablando que aparecían en las descripciones en el mundo de la religión de los inframundos, es decir, de los infiernos, del Xibalbá maya, del Hades, del inframundo griego. Por lo tanto, era un lugar que no encajaba con esa bucólica narración de que ellas estaban con un rebaño, ¿no? Pastoreando, digamos que no cuadraba, ¿no? ¿Y qué pasó con el rebaño? Porque no claro, se sabe. en esta evolución extraña... No se sabe absolutamente nada. Claro, rápidamente se enlazó ese color verdoso con las pocas horas de sol o ese cambio, digamos, de hábitat, de bioclima, ¿no? Que podría existir en el subsuelo de donde provenían. Pero verdaderamente quedó ahí, nunca se supo realmente. Nunca se plantearon que pudiese ser una enfermedad de la piel. Sí, se planteó. O del cuerpo, incluso. Se planteó. De hecho, hay un buen estudio que tengo ahí encima de la silla, que se ha intentado descubrir, estudios recientes además, que se ha intentado descubrir qué es lo que ocurrió realmente con estos dos niños verdes. Una de las hipótesis es que tenían una enfermedad, una variante, sí. El hecho de que uno muriera nos da pistas de que a lo mejor muy sanos no están. Claro, podrían tener algún tipo de deficiencia, como te digo, algún tipo de anemia ferropénica. Hay una variante que se llama cloriosis, que hoy en día prácticamente no existe, pero en aquella época, en el siglo XI-XII, sí que existía. Y es que, digamos que provoca o produce un color verdoso de la piel del enfermo. Por tanto, una de las hipótesis podría ser esa. Claro, es verdad que eso explicaría el color de la piel de ellos, pero no explicaría gran cosa más, porque verdaderamente si tuvieran una deficiencia tan grave de hierro, una anemia de ese tipo, ferropénica, no rechazarían alimentos, por ejemplo, con alto contenido en hierro. Podría ser un bistec sangriento, ¿no?, que le ofrecieran. Ellos rechazaban, es decir, es una hipótesis que explica parcialmente la historia, pero no del todo. Quizá la solución sería asociar esta enfermedad con un lugar de procedencia y un porqué. Y aquí es donde entra una de las hipótesis que yo creo que es la que podría explicar de forma racional el origen de estos dos niños. ¿Qué te parece? Todavía estoy esperando el momento porque me has adelantado que se conecta con Barcelona. Sí. Entonces tú me has hecho una sugerencia de inmersión idiomática y demás, sí, lingüística, que digo, igual van por ahí los tiros, ¿sabes? Pero veo que no, que esto va cogiendo otros derroteros. Es una leyenda proselitista rescatada por Puigdemont. Podría ser, que es una metáfora todo. Claro, que es una metáfora realmente. Pues hombre, quizás no sea una metáfora, pero sí que tiene parte de, como siempre, como todas las leyendas, tienen una parte de una semilla de realidad. Totalmente. Y aquí hay algún investigador que ha querido ver, en el 98 se publicó un artículo de investigación donde un investigador intentaba o anunciaba que había descubierto cuál podía ser el origen de estos dos niños huérfanos, además. Vale, ¿y esa teoría cuál es? Esa teoría es que muy cerca, en el siglo XII también, en lo que se conoce como Forham San Martín, es decir, acuérdate que ellos decían que venían de la tierra de San Martín o de San Martín. Hay un lugar que se llama Forham San Martín. Bien, en ese lugar se produjo una de las batallas más atroces que se han llevado a cabo en Inglaterra, en el Reino Unido. Se conoce como la batalla de Forham. Murieron miles y miles y miles de personas. El rey Enrique II, Enrique II luchó contra su propio hijo, Enrique el Joven. Este es Enrique Algo que el nunca Joven, ha pasado, por que otra se parte. rebeló contra el padre porque
no estaba conforme con las tierras, con todo el poder que le había no legado, que le había dejado a otros hijos. Bueno, pues Enrique el Joven se alía incluso con el rey de Escocia, con el conde de Leicester, con Beaumont. Menuda colla de amics, Con Beaumont, sí, y Beaumont, que era el conde de Leicester, decide invadir Suffolk, el condado de Suffolk. Enrique II, las tropas de Enrique II aplastan a las de Beaumont, a las de estos rebeldes, ¿no? ¿Sí? A las de digamos, al que estaba aliado con su propio hijo, lo aplasta y conforman o realizan o provocan una masacre en esa zona, precisamente, en Forham, St. Martin, Woolpit y toda esa zona. Justo aquí vemos señalados en azul, podemos ver dónde está Forham St. Martin, y en rojo, sí, eso lo he hecho yo, y en rojo vemos cómo está la aldea de Woolpit, donde aparecen los dos niños relativamente verdes. cerca. Entre medio de esos dos lugares hay un río, el River Lark, Ahí está. que podría ser precisamente el río que describen, que incluso se tiñó de rojo durante aquella contienda, el río que describe la propia niña. Bien, hay algo muy curioso, y es que el Beaumont, que era el conde de Leicester, utilizó para esa conquista, para invadir Suffolk, un ejército de miles y miles y miles de flamencos, de habitantes de la región de Flandes, que tenían ni el animal, ni los músicos de Lola Flores. No. Vale. Que tenían además, como sabes, un dialecto muy concreto y muy preciso, que pudo ser realmente el idioma que no entendían las gentes de Woolpit. Por lo tanto, ¿cuál es la historia? Que estos dos niños serían dos huérfanos salieron huyendo. De algún matrimonio flamenco, de alguien que combatió y pereció, porque muchos eran, además de estos flamencos que combatieron, eran gente que no estaba, digamos, formada e instruida en las armas, eran comerciantes, les tocó y les tocó. Ahí está. Sí, aquí vemos una de las versiones infantiles de este cuento, ¿no? De The Green Children of Woolpit, pero verdaderamente la historia nos contaría que serían dos niños escapados, huidos, que se hubieran refugiado en el bosque de Tredgehold, que está muy cerca. Que podían padecer esta enfermedad. Que podían además padecer una deficiencia, digamos, alimenticia, porque se quedaron solos en el bosque, y podría ser la historia de estos dos niños reconstruida, ¿no? Por un autor desde la racionalidad, que a veces seguramente no es la teoría más correcta, seguramente no. Serían extraterrestres. Igual es que son extraterrestres o niños radioactivos. O de niños radioactivos, exactamente. Eso no lo sabemos. Sería precioso también, ¿eh? Pero bueno, los niños de Sal Ildefonso. Claro, también. Bueno. La navaja de Occam nos dice que esta es la historia más plausible, sencilla, ¿no? Para explicar esta, para mí, preciosa. Es una maravillosa leyenda, ¿no? historia para Navidad, por ejemplo. Claro, ahora que se estrena el Grinch también, ¿no? Se estrena el Grinch. Esto no tiene que ver, pero aprovecho para decirlo. Chicho Ibáñez Serrador, Goya de Honor por quien puede matar a un niño, que es una película maravillosa, navideña para toda la familia, que yo recomiendo desde aquí. Sí. Y un año antes de que se escribiera de que Stephen King escribiera Los chicos del maíz. Fíjate, ¿eh? Es decir, Narciso Ibáñez Serrador fue pionero en la historia de los niños que no son tan inocentes, ¿no? Bueno, pues a mí me gusta mucho esta historia que nos has traído hoy, porque la infancia, esa gran desconocida. Bueno, sí, en realidad la infancia. no es tan desconocida, pero me gustaba decir esa frase. Bueno, pues muchas gracias, Daniel, por haber venido una semana más. Que hoy además te estaba mirando y has venido vestido de investigador, porque llevas un chaleco, ¿sabes? Sí, y los chalecos deportistas no, pero de plumas, son de investigador. He estado por la zona antes de Woolpit. Vale, rollo el doctor Livingstone. Sí, el doctor Who. Pues te espero la semana que viene con más historias curiosas. Y nosotros, lamentablemente, nos hemos quedado sin tiempo, así que mañana, sobre las 7:30, volveremos aquí por Alacanti Televisión con una nueva entrega de La Explanada, así que espero que disfrutéis del día de hoy, que no os pongáis muy verdes los unos a los otros, y mañana volvemos a vernos.